Deseo continuar el punto en el que nos quedamos otro día. Considero que es importante comprender la cuestión de la acción y no estoy usando esa palabra en el sentido abstracto o simplemente ideal. Me refiero al hecho concreto de la acción, para hacer algo. Si está cavando en un jardín, ya sea en su camino a la oficina o contemplando un árbol, o siguiendo el movimiento de un río, o simplemente caminando por el camino sin pensar en nada, observando las cosas en silencio. Lo que esté haciendo es parte de la acción, pero como regla, en esta acción genera conflicto. Es profundamente considerado, o como superficial, se vuelve mecánico, agotador, festivo, mera actividad sin sentido. Es por eso que es muy importante entender qué es la acción. Hacer cualquier cosa, caminar, hablar, mirar, pensar, sentir, requerir energía. Y la energía se disipa cuando, en su misma expresión, hay conflicto. Como se puede ver, nuestras actividades en todos los niveles generan conflictos, crean en nosotros una conciencia de esfuerzo, cierta resistencia, negación, defensa. Y es posible actuar sin conflicto, sin resistencia. ¿Ves lo que está sucediendo en el mundo? Las computadoras, el cerebro electrónico y las diversas formas de automatización proporcionarán al hombre una autorización cada vez más. Y esta autorización será monopolizada por religiones y diversiones organizadas. No sé si hay mucha diferencia entre estas dos cosas, pero por ahora, dejémoslas separadas. Cuando el hombre tiene mayor ocio, también tiene más energía, mucha energía. Y la sociedad requiere que use esta energía correctamente en lugar de antisocial. Para controlar el sentimiento antisocial, el hombre se da a la religión organizada, o la diversión de todo el género, o cultivará literatura, arte, música, que es otra forma de diversión. Y el resultado es que el hombre se volverá cada vez más superficial. Puedes leer todos los libros del mundo e intentar entender el complicaciones de teología, filosofía y ciencia. Puede estar familiarizado con ciertos hechos y verdades de la literatura, pero todo será exterioridad, como las diferentes formas de religión y entretenimiento. Afirman religiones organizadas que buscan las cosas internas de la vida. Sin embargo, requieren creencia, dogma, ritual, conformismo, como todos sabemos. A menos que seamos conscientes de todas estas condiciones inherentes a la civilización ordinaria, nuestras energías serán consumidas por ellos y nuestra atención. Por lo tanto, seguirá siendo superficial, y debido a esta superficialidad, continuaremos teniendo conflicto interno y con los demás, con la sociedad, en todas las formas de actividad humana, artística, científica, matemática e industrial. En nuestras relaciones con el esposo o el esposo, con los hijos, con otros, continuará habiendo conflicto. Y cada conflicto es un desperdicio de energía. Para lograr la extinción del conflicto y, por lo tanto, la conservación de la energía, depende de nosotros entender qué es la acción. Porque sin este entendimiento, nuestra vida se volverá cada vez más externa y estaremos cada vez más vacías por dentro. Este no es un punto que se pueda discutir, o duda. Mi opinión contra la tuya no está en duda. Estos son hechos reales. Entonces, antes que nada, ¿cuál es la acción? ¿Cómo lo sabemos? Todas nuestras acciones tienen algo móvil, sutil u obvio, ¿no? O estamos apuntando a una recompensa, o actuando por miedo, o tratando de ganar algo. Nuestra acción siempre es un ajuste a algún patrón, alguna idea o aproximación a algún ideal. Conformidad, ajuste, enfoque, resistencia, renuncia. Esto es todo lo que sabemos sobre la acción. Y todo esto implica una serie de conflictos. Como mencioné, comunicarse con algo que no nos relacionamos profundamente siempre es algo difícil. Deseo estar en comunión con usted en referencia a un estado mental que es la verdadera antítesis de este conflicto que llamamos acción. Hay una acción total, acción sin conflicto, y quiero decirte algo al respecto, pero no para que lo aceptes o rechazaras, o que sean hipnotizados por mis palabras. Una de las cosas más difíciles, cuando un hombre está sentado en un estrado y otros escuchando, si realmente escuchan,
es establecer la relación correcta entre el oyente y el orador. No se debe ser hipnotizado aquí con una serie de palabras y tampoco, de ninguna manera, quiero influir en ellas. No estoy anunciando una idea y no es mi intención instruirlos. Como he estado estresado varias veces, no hay instructor ni discípulo. Solo hay un estado de aprendizaje. Y tú y yo, no tenemos que aprender si esperamos que nos indiquen, para que nos informemos sobre lo que debemos hacer. No estamos interesados en las opiniones. No tengo opiniones. Lo que estoy tratando es solo exponer ciertos hechos y puede mirarlos, examinarlos por usted mismo o dejar de hacerlo. Esto significa que tú y yo tenemos que establecer la relación correcta, de modo que no haya una comunión intelectual, sino la percepción total de un hecho que ambos examinamos. No estamos en comunión entre nosotros, sino en comunión con el hecho. Y por lo tanto, el hecho se vuelve más importante que tú y yo. Solo el hecho y la percepción de él crearán el entorno o el clima adecuado que no puede fallar en influirnos profundamente. Así que creo que escuchar algo, esa cadena, o el susurro de los árboles, o nuestros propios pensamientos y sentimientos, se vuelve importante al considerar el hecho en sí mismo y no una idea u opinión al respecto. Todos sabemos que nuestra acción genera conflicto. Cada acción, basada en la idea, el concepto, la fórmula o la búsqueda de un ideal, debe generar inevitablemente conflictos. Esto es obvio. Si trabajo de acuerdo con una fórmula, un estándar, un concepto, siempre estoy dividido entre el hecho, lo que soy y lo que creo que debería hacer al respecto. Por lo tanto, no hay acción completa. Siempre hay una aproximación a una idea o ideal, y por lo tanto el conflicto es inherente a cada acción que conocemos, y es un desperdicio de energía. Un factor de deterioro mental. Observe el estado y la actividad de su mente, y verá que esto es cierto. Me pregunto ahora, ¿hay acción sin una idea y, en consecuencia, sin conflicto? O, en otras palabras, la acción siempre debe generar esfuerzo, lucha y conflicto. Por ejemplo, estoy hablando y esta es una forma de acción. Ciertamente, en esta acción solo hay conflictos y estoy tratando de imponerme, tratando de ser importante, tratando de convencerte. Por lo tanto, es de gran relevancia descubrir, cada uno para sí mismo, si existe la posibilidad de vivir y hacer las cosas sin el conflicto más ligero. Es decir, si puede haber una acción en la que la mente permanezca intacta, libre de deterioro, cualquier forma de distorsión. Y puede haber una distorsión si la mente de alguna manera está influenciada o involucrada en el conflicto, que es el desperdicio de energía. Descubrir lo que realmente sucede es, para mí, de verdadero interés. Y también para ti debe ser. Porque lo que estamos tratando es averiguar si podemos vivir sin sufrir, sin miedo, sin desesperación, sin ninguna forma de actividad que nos deteriore mentalmente. Si es posible pasarnos, entonces, ¿qué le sucede a la persona que no está influenciada por la sociedad, que no teme, que no es ávida, envidia, ambiciosa y deseable del poder? Para averiguarlo, debemos comenzar creando conciencia sobre el estado actual de nuestra mente, lleno de conflictos, aflicciones, frustraciones, perversiones y desesperación. Tenemos que ser plenamente conscientes y, por lo tanto, acumular energía. Y esta misma acumulación de energía es la acción que purificará la mente de toda la inutilidad que el hombre ha venido en el transcurso de los siglos. La acción en sí no nos interesa. Queremos averiguar si hay una acción que no genera contradicción de alguna manera. Como hemos visto, ideas, conceptos, fórmulas, estándares, métodos, dogmas, ideales, son los creadores de acciones contradictorias, y es posible vivir sin la idea. Esto es, sin ningún patrón, sin ideal, sin concepto o creencia. Mucho es importante que lo descubramos nosotros mismos, porque uno puede ver fácilmente que el amor no es una idea, un patrón y un concepto. En general, tenemos un concepto de lo que es el amor, pero este concepto, por supuesto, no es el amor mismo. O amamos o no amamos. Es posible vivir en este mundo e ir a la oficina todos los días, cocinar, lavar los platos, conducir su automóvil y realizar todas las demás acciones de la vida cotidiana, que en el presente se convierten en máquinas y conflictos. Es posible hacer todo esto cosas
vivir y actuar sin ideación, y por lo tanto, liberar la acción de toda contradicción. No sé si a veces ha recorrido una calle concurrida o una carretera solitaria, mirando solo las cosas sin pensar, a un estado de observación sin la interferencia del pensamiento. Aunque somos conscientes de todo lo que nos rodea y reconocemos a otro, una persona, la montaña, el árbol que se acerca o al automóvil, nuestra mente no funciona en el estándar de pensamiento habitual. No sé si esto te ha pasado. Pruébalo. En un momento en que caminas en coche o a pie, mira justo. Nota, sin la reacción creada por el pensamiento. Aunque reconoce los colores y las formas, con cuanto el río, el automóvil, el animal, el autobús, no hay reacción, sino solo observación. Y este estado en sí, de la conservación negativa de So, es la acción. La mente puede usar el conocimiento para realizar lo que sea necesario, pero está exenta del pensamiento. Quiero decir, no actúa por reacción. Con esta atención total, sin reaccionar, puede realizar todas las tareas de cada día. En general, siempre estamos pensando en nosotros mismos, de la mañana a la noche, y trabajando dentro del patrón de esta actividad egocéntrica. Cada actividad de este orden, que solo es reacción, inevitablemente conduce a diversas formas de conflicto y deterioro. Pero inevitablemente, es posible no trabajar dentro de este patrón, y sin embargo, vivir en este mundo. No quiero decir que viviera solo en una cueva, entre las montañas o similares. Uno puede vivir en este mundo y funcionar como una entidad humana total para la acción de este estado de vacío. Si no malinterpreta el uso que estoy haciendo de esta palabra, pintar o escribir poesía o caminar a la oficina o hablar, siempre puede mantener un espacio vacío en el interior, y por la acción de este espacio, a trabajar, porque cuando hay espacio vacío, la acción no genera contradicción. Esto es algo que importa mucho, y tiendes a descubrirte a ti mismo. Por ahora no se puede enseñar o explicar. Para averiguarlo, primero debe comprender que cada acción egocéntrica genera conflicto. Y luego cuestione si la mente puede contenerse en algún momento con tal acción. Puede estar satisfecho momentáneamente, pero al darse cuenta de que, en cada acción de esta naturaleza, el conflicto es inevitable, es averiguarlo si hay otro tipo de acción. La acción no conduce al conflicto. Y luego, inevitablemente, encontrará que existe. Surge la pregunta: ¿por qué siempre buscamos satisfacción? En todas nuestras relaciones y en todo lo que hacemos, siempre existe el deseo de llenar. La búsqueda del placer y el deseo de conservar este estado de placer. Lo que llamamos descontento solo se presenta cuando las cosas no nos satisfacen. Y este descontento solo sirve para generar otra serie de reacciones. El individuo que enfrenta los hechos con seriedad y que lo percibe todo, como milenios han vivido con total confusión y angustia, y sin ver una acción integral, debe averiguar si es capaz de vivir sin estar contaminado por la sociedad, y que solo puede averiguar cuándo está libre de influencia social. Me refiero a un estado libre de la estructura psicológica de la sociedad, que consiste en codicia, envidia, ambición y deseo de importancia personal. Una vez comprender y dejar de lado esta estructura, el hombre está libre de la sociedad. Puede continuar e ir a la oficina, usar pantalones, etc. Pero ya estará libre de esa estructura psicológica que deforma tanto su espíritu, en cuanto a un punto en el que descubre por sí mismo que la liberación de la influencia social es una inacción completa. Esta inacción significa acción total, que no engendra contradicción, y por lo tanto, el deterioro. Desde lo que quería decir esta mañana, y ahora podemos discutirlo o pueden hacer preguntas sobre lo que se ha dicho. Pregunta: ¿podemos mantener nuestros trabajos y trabajo sin competencia? Respuesta: no podemos, señor. ¿Puede asistir a la oficina y mantener su trabajo sin competir? No es suficiente decirme si puede o no, o qué debería funcionar sin competir. Pero solo usted puede ver los efectos del espíritu de competencia. Genera antagonismos, miedo, un compromiso cruel para alcanzar sus pretensiones espirituales o mundanas. Ver todo esto y preguntar usted mismo si puedes vivir en este mundo sin competir. Esto significa vivir sin comparar. Significa hacer lo que realmente te gusta hacer. ¿Qué hay de eso te interesa? O si ve pegado a un trabajo que no le gusta por tener responsabilidades.
Significa que debe averiguar cómo ejercer este trabajo de manera eficiente sin competir. Y eso requiere mucha atención, ¿no crees? Debe ser extremadamente atento a cada pensamiento, cada sentimiento que se manifiesta. Porque, de lo contrario, simplemente se impondrá a sí mismo la idea de que no debe competir, lo que se convierte en un problema más. Pero puede hacer conocimiento de todo lo que implica la competencia, percibir su verdadero significado y cómo genera conflictos y lucha incesantes. Entiende que la competencia inevitablemente lidera al hombre, aunque se encuentra un progreso considerable, que a menudo se llama progreso y mayor eficiencia en la competencia, el antagonismo, la falta de afecto. Si te das cuenta de todo esto, entonces, como resultado de esto percepción, actuará compitiendo o no compitiendo por completo. Interrogando. No creo que una acción que se repite necesariamente sea sabrosa. Respuesta. Debe saber que está comenzando a ver que un hombre que trabaja en una fábrica, haciendo lo mismo repetidamente, no es una entidad muy productiva. Y me digo que en Estados Unidos ahora está experimentando, en ciertas fábricas, dando a los trabajadores la oportunidad de aprender mientras ejerce sus atribuciones. El resultado es que su trabajo se vuelve menos monótono y, por lo tanto, más productivo. Aunque nos da mucho placer hacer algo cierto, si continuamos sin cesar en la misma acción, se vuelve rutina y agotadora. Pregunta. ¿Qué dices sobre el artista? Respuesta. Si el artista simplemente se repite, ciertamente ya no es un artista. Me parece que estamos confundiendo las dos palabras repetición y creación. ¿Somos nosotros? ¿Qué es la creación? Interrogando. Un hombre que hace buenos zapatos es un creador. Respuesta. Hacer buenos zapatos, cocinar pan, generar niños, escribir poesía, etc. ¿Es esta creación? Por favor, no esté de acuerdo o en desacuerdo. Un minuto. Interrogando. No me doy cuenta de cómo es posible vivir en un espacio vacío. Respuesta. Mi señora, parece que estamos en desacuerdo. Y lo siento. Esto probablemente se deba a mi elección de palabras. Pero estamos hablando de creación. Escuché que en una determinada universidad están enseñando lo que llaman literatura creativa, pintura creativa. Pero ¿se puede enseñar a uno a ser un creador? ¿Puede la práctica continua de cierta cosa surgir el espíritu creativo? Uno puede aprender de un maestro la técnica de interpretar el violín, pero es obvio que la técnica por sí sola no hace que el hombre sea un genio. Cuando la persona tiene esa creatividad, producirá la técnica y no el viceversa. Es decir, la técnica no puede generar el espíritu creativo. En general, creemos que, al adquirir la técnica, encontraremos la otra cosa, el poder de crear. Consideremos un ejemplo muy simple, aunque todos los ejemplos son precarios. ¿Qué es una vida simple? La vida simple, decimos, es tener pocas posesiones, comer poco, tener mimos de mimos y abstenerse de hacer esto o aquello. En Asia, el que camina con tangas y solo toma una comida diaria, se considera un hombre de vida simple. Pero internamente, este hombre puede estar hirviendo como un volcán, ardiendo en deseos, pasiones y ambiciones. La vida simple de este hombre es simplemente una ostentación, que todos pueden reconocer y decir, miran qué hombre simple. Este es el verdadero estado de la mayoría de los santos. Externamente tienen simplicidad, sin embargo, en el interior, son hombres ambiciosos que disciplinan la mente, que están obligados a adaptarse a un cierto estándar, etc. Así que creo que la simplicidad debería venir de adentro y no salir. Del mismo modo,
La creación no se puede verificar por expresión. Tenemos que encontrar en el estado de la creación, no buscar la creación a través de la expresión. Encontrarse en el estado de la creación es el descubrimiento del Supremo, y esto solo puede suceder cuando no hay actividad de sí mismo en ningún sentido. Volviendo a lo que esta señora dijo sobre el vacío, como regla, aunque fuera de las relaciones entre sí, vivimos de forma aislada, pero no se trata de este aislamiento lo que hablo. El vacío es totalmente diferente del aislamiento. Debe haber vacío entre nosotros para que podamos vernos. Debe haber espacio a través del cual pueda escuchar lo que estoy diciendo y viceversa. En la mente, igualmente, debe existir espacio. Es decir, no debe delegarse de tantas cosas que no quedan espacio. Solo cuando hay espacio dentro de la mente, lo que significa que no hay actividad egocéntrica, solo entonces es posible saber qué es vivir. Pero viviendo de forma aislada, esto no es posible. ¿Podrías decir algo más sobre la energía? Respuesta. Levántate, y levántate de este pabellón, o piensa, o come o conduce un automóvil. Todo tipo de acción requiere energía. Y normalmente, cuando hacemos algo, hay una forma de resistencia que disipa la energía en nosotros. A menos que la acción nos brinde placer, en cuyo caso no hay conflicto ni resistencia en la continuidad de la energía. Como dije, necesitamos energía para estar completamente atento. Y en esta energía no hay resistencia, porque no hay distracción. Pero si se produce la distracción, en el momento en que desea concentrarse en una cosa y, al mismo tiempo, mirar por la ventana, hay una resistencia, un conflicto. Ahora el aspecto por la ventana es tan importante como el aspecto de cualquier otra cosa. Y con la percepción de esta verdad, no habrá distracción ni conflicto. Para tener energía física, naturalmente debe tomar los alimentos apropiados, tener la proporción justa de descanso, etc. Esto puedes probar, y no hay necesidad de conversar. Pero también está la energía psicológica, que se disipa de muchas maneras. Para tener esta energía, la mente busca estímulos. Asista a la iglesia, mira los partidos de fútbol, se rinde a la literatura, escuche música, etc. Todas estas cosas te animan. Y si lo que quieres es ser estimulado, significa que dependes psicológicamente. La búsqueda de estímulo implica dependencia de algo, una bebida, una droga, un adorador, o para ingresar a una iglesia. Y, por supuesto, dependiendo del estímulo, no solo opaca la mente, sino que también causa la disipación de la energía. Por lo tanto, para mantener nuestra energía, todo tipo de dependencia o estímulo debe desaparecer. Y para desaparecer la dependencia, debemos ser conscientes de ello. Sí, para tener un estímulo, la persona depende de su esposa o su esposo, un libro, su trabajo, en los cines, cualquier incentivo. En primer lugar, debe percibir esto o simplemente aceptar los estímulos, y con ellos vive, disipa la energía y deteriora la mente. Pero, en las científicas de los estímulos y el significado que tienen en nuestras vidas, podemos deshacernos de ellos. Para la autopercepción, que no es una autodirección, etc. Sin embargo, siendo simplemente conio, sin elegir a sí mismo, el hombre puede conocer todas las formas de influencia, todas las formas de dependencia, todas las fórmulas de estímulo. Y este mismo movimiento de acción, de aprendizaje, le brinda la energía necesaria para liberarse de todas las dependencias y todos los estímulos. Esta mañana podemos dejar de lado nuestros problemas económicos, problemas relacionados con nuestras relaciones personales, problemas de enfermedades, y también los más importantes que nos rodean en orden nacional e internacional: guerra, hambre, revueltas populares, etc.
No queremos alejarnos de ellos, pero si podemos separarlos esta mañana, al menos podemos permitirnos considerarlos de manera diferente, con una mente más fría, una percepción más penetrante y, por lo tanto, atacarlos en una nueva forma, con mayor vigor y claridad. Me parece que solo el amor puede producir la revolución correcta y que cualquier otra forma de revolución, es decir, una revolución basada en teorías económicas, ideologías sociales, etc., solo puede causar más desorden, más confusión y angustia. No hay esperanza de resolver el problema humano básico a través de reformas y reorganizaciones parciales. Solo cuando hay un gran amor, podemos tener una visión total, y por lo tanto una acción completa. En lugar de esto, actividad parcial fragmentaria, que actualmente llamamos revolution, y que no lleva a nada. Hoy quiero hablar sobre algo que abarca la totalidad de la vida. Algo que no es fragmentario, pero constituye un acceso total a la existencia humana. Y para tener cierta profundidad en este asunto, debemos liberarnos de todas las teorías, creencias y dogmas. En general, aramos sin cesar el suelo de la mente, pero parece que nunca sembramos. Analizamos, examinamos, desmantelamos cosas, pero no entendemos el movimiento de la vida. Bien, creo que hay tres cosas que debemos entender profundamente para poder sentir el movimiento total de la vida. Son el tiempo, el sufrimiento y la muerte. Comprenda el tiempo. Comprenda el significado completo del sufrimiento y vive con la muerte. Todo esto requiere la claridad del amor. El amor no es una teoría ideal y un ideal. O una persona ama o no ama. No se puede enseñar. No puedes tomar lecciones para aprender a amar. Ni ningún método existe a través de cuyo la práctica diaria llega a saber qué es el amor. Pero creo que uno puede llegar a amar. Natural. Fácil. Espontáneamente. Cuando uno realmente entiende el significado del tiempo. La extraordinaria profundidad del sufrimiento y la pureza que viene con la muerte. Por lo tanto, tal vez podamos considerar, de manera realmente y no teórica o abstracta, la naturaleza del tiempo, la naturaleza o la estructura del sufrimiento, y esta cosa extraordinaria que llamamos muerte. Estas tres cosas no se separan. Si entendemos qué hora es, entenderemos qué es la muerte, así como qué es el sufrimiento. Pero si consideramos el tiempo como algo separado del sufrimiento y la muerte, y tratamos de ocuparnos de forma aislada, nuestro acceso será fragmentario, y por lo tanto, nunca nos daremos cuenta de la maravillosa belleza y vitalidad del amor. Por lo tanto, lidiemos con el tiempo, no como abstracción, sino como algo real. Ser el tiempo, la duración, la continuidad de la existencia. Hay tiempo cronológico, horas y días que se extienden a millones de años. Y fue el tiempo cronológico el que produjo la mente con la que trabajamos. La mente es el resultado del tiempo como continuidad de la existencia. Y su mejora o pulido a través de esta continuidad se llama progreso. El tiempo también es la duración psicológica, creada por el pensamiento como un medio de relleno. Servimos el tiempo para progresar, llenarnos, ser, para producir un cierto resultado. Ordinario, el tiempo es para nosotros una escalera que conduce a algo de mayor importancia, para el desarrollo de ciertas facultades, la mejora de la técnica particular, para el logro de un fin, un objetivo o no digno de elogio. Por lo tanto, creemos que el tiempo es necesario para comprender lo verdadero de Dios, de lo que excede todo el esfuerzo humano. Como regla general, el tiempo se considera la duración entre el momento presente y un cierto momento en el futuro, cuando habremos logrado nuestros objetivos. Y desde ese momento, servimos para cultivar el carácter, deshacernos de un cierto hábito, desarrolle un músculo o la visión de las cosas. Hace 2000 años, la mente cristiana ha sido condicionada a creer en un Salvador. En el infierno, en el cielo y en el este, el mismo acondicionamiento. Hay mucho más tiempo. Creemos que el tiempo es necesario para todo lo que tenemos que hacer o entender. Y por lo tanto, se convierte en una carga, una barrera para la percepción real. Nos impide ver inmediatamente la verdad con respecto a cualquier cosa, porque creemos que el tiempo es necesario. Decimos, mañana o en años, entenderé esto con una claridad extraordinaria. En el momento en que admitimos el tiempo, estamos cultivando la indolencia, esa pereza peculiar que nos impide ver rápidamente la cosa como es.
Suponemos que necesitamos tiempo para romper el condicionamiento que la sociedad, con sus religiones organizadas, sus códigos de moralidad, sus dogmas, su arrogancia y su espíritu de competencia nos imponen. Pensamos en términos de tiempo porque pensar es producto de tiempo. El pensamiento es una reacción en la memoria, siendo memoria el fondo acumulado, heredado, adquirido por la raza, la comunidad, el grupo, la familia y el individuo. Este fondo es el producto del proceso aditivo de la mente, y su acumulación llevó tiempo. Para la mayoría de las personas, la mente es la memoria. Y cada vez que hay un desafío, un requisito, es la memoria la que responde. Su respuesta es como la respuesta cerebral electrónica, que funciona por asociación. Y al ser la reacción de la memoria, el pensamiento es, por su propia naturaleza, el producto del tiempo y el creador del tiempo. Tenga en cuenta que lo que estoy diciendo no es una teoría, algo que debes reflejar. Sobre su necesidad, no reflexionarse, pero primero verla, porque lo es. No ingresaré sus detalles complicados, pero ya les he señalado los hechos esenciales, y los ves o no los ves. Si me estás siguiendo, no solo en el sentido verbal, discursivo o analítico, sino que realmente ves que es así, te darás cuenta de lo engañoso que es. Y la pregunta es entonces, si el tiempo puede detenerse. Si podemos ver todo el proceso de nuestra propia actividad, vea su profundidad, su superficialidad, su belleza y su fealdad. No mañana, pero de inmediato. Entonces, esta propia percepción es la acción que destruye el tiempo. Si no entendemos el tiempo, no entenderemos el sufrimiento. No son como tratamos de hacer las dos cosas diferentes. Hacer ejercicio de una posición, estar con la familia, generar descendencia, no son incidentes separados y aislados. Por el contrario, son profundos y estrechamente relacionados. No podemos percibir esta extraordinaria intimidad de la relación sin la sensibilidad que surge del amor. Para comprender el sufrimiento, debemos, de hecho, comprender la naturaleza del tiempo y la estructura del pensamiento. El tiempo tiene que detenerse, porque de lo contrario simplemente estaremos repitiendo la información que hemos acumulado, al igual que un cerebro electrónico. A menos que haya terminado el tiempo, lo que significa el final del pensamiento, habrá más repetición, ajuste y modificación continua. Nunca habrá nada nuevo. Somos cerebros electrónicos glorificados. Un poco más independiente, tal vez, pero siempre máquinas en nuestra forma de trabajar. Por lo tanto, para comprender la naturaleza del sufrimiento y cómo puede terminar, tenemos que entender el pensamiento. Los dos no existen por separado. Al comprender el tiempo, se logra el pensamiento. Y la comprensión del pensamiento es la extinción del tiempo, y por lo tanto, la terminación del sufrimiento. Si esto está perfectamente claro, podemos mirar el sufrimiento y no adorarlo, como lo hacen los cristianos. Lo que no entendemos, amamos o destruimos. Ponemos un templo, en una iglesia o en un rincón oscuro de la mente, donde le damos una adoración al miedo, a despreciar y repudiar o huir. Pero aquí no estamos haciendo nada de esto. Vemos que un milenio ha estado luchando con el problema del sufrimiento, sin poder resolverlo hasta ahora. Por lo tanto, se dejó calentar para él. Lo aceptó, considerando una parte inevitable de la vida. La mera aceptación del sufrimiento no solo es una tontería, sino que también compite para enfrentarnos. Hace que la mente sea insensible, brutal y superficial, y la vida, por lo tanto, se vuelve falsa, un mero proceso de trabajo y recreación. Se necesita al hombre en una existencia ocupada, como un concesionario, científico, artista, sentimentalista, como dicha persona religiosa, etc. Pero para comprender el sufrimiento y libres de él, tenemos que entender el tiempo, y por lo tanto, pensamos. No se puede negar el sufrimiento o el escape de él, recurriendo a distracciones, iglesias, creencias organizadas. Tampoco deberíamos aceptarlo y divinizarlo. Y para evitar esto se requiere mucha atención, que es la energía. El sufrimiento está enraizado en la autopiedad. Para entenderlo, cumplir y extinguir esta autopiedad. No sé si ya te has dado cuenta de cómo te sientes como tú mismo cuando dices, estoy solo en el mundo. Con la autocompasión, está preparando el suelo en el que el sufrimiento arrojará sus raíces. Incluso si justificas la autocompasión, incluso si la racionaliza,
busca polizarla con ideas, seguirá existiendo, socavándolo profundamente. Por lo tanto, para que el hombre entienda o penetre, debe deshacerse de esta trivialidad brutal y egocéntrica, que es la pena de sí mismo. Puede sentir la autopiedad en la enfermedad, la muerte de un ser querido o no realizado y, por lo tanto, se siente frustrado. Pero independientemente de su causa, la autopiedad es la raíz del sufrimiento. Y una vez libre de este sentimiento, puede enfrentar el sufrimiento sin darle adoración, sin huir, o sin darle un significado sublime y espiritual, como por ejemplo, decir que debe lastimar para encontrar a Dios, lo cual es puro contraste, solo aburrido, estúpido, se ajusta al mague. Por lo tanto, no debemos aceptarlo de ninguna manera ni rechazarlo. Al liberarte de la autocompasión, te despojas de todo el sentimentalismo y el emocionalismo que ha criado, y estará listo para mirar el sufriendo con toda atención. Espero que estés haciendo este viaje conmigo y no solo acepte los dichos del orador. Tenga cuidado con la aceptación pasiva del sufrimiento. Su racionalización, las excusas, la autopiedad, el sentimentalismo, la actitud emocional hacia la amargura, porque todo esto es la disipación de energía. Para comprender el sufrimiento debe aplicar toda la atención. Y en esta tensión no hay lugar para las excusas, para los sentimientos y la racionalización. No hay lugar para ningún tipo de compensación propia. Supongo que estoy muy claro al enfatizar la necesidad de prestar toda la atención al sufrimiento. En esta tensión, no hay esfuerzo para resolverla o entenderla. La persona solo mira y mira. Todo lo posible para comprender, racionalizar o escapar evita ese estado imparcial de tensión completa, en el que se puede entender esta cosa llamada sufrimiento. No estamos analizando o investigando analíticamente el sufrimiento para nos deshacemos, ya que este es solo otro truco mental. La mente que lo analiza supone que lo entiende y es libre. Pura contradicción. Puede liberarse de una cierta forma de sufrimiento, pero de lo contrario resurgirá. Estamos hablando de sufrir en su totalidad. El sufrimiento en sí mismo, ya sea tuyo o mío, cualquier entidad humana. Como se dice, para comprender el sufrimiento, es necesario comprender el tiempo y el pensamiento. Una percepción no selectiva de todas las formas de escape, de toda la autocompasión, de todas sus verbalizaciones, de modo que se requieren los remedios mentales ante algo que debe entenderse. No hay división entre el observador y lo observado. No hay nadie que, como observador, como pensador, observa el sufrimiento. Solo está el estado de sufrimiento. Este estado de sufrimiento no dividido es necesario, porque cuando considera el sufrimiento como un observador, crea el conflicto que encarna la mente y disipa la energía. Y por lo tanto, no hay atención. Cuando la mente comprende la naturaleza del tiempo y el pensamiento, cuando rompió la autopiedad, el sentimentalismo, el emocionalismo, etc., luego pensó, lo que creó toda esta complejidad, termina y el tiempo ya no existe. Por lo tanto, está directa y estrechamente en contacto con esto, lo que llama sufrimiento. El sufrimiento solo queda mientras huyamos de él, cuando queremos evitarlo o divinizarlo. Pero cuando no hay nada de esto, porque la mente estará en contacto con el sufrimiento, y por lo tanto, completamente en silencio al respecto, luego descubrirá que se liberó de ella. Mientras estemos en camino a contactarlo, este hecho solo disuelve todos los factores que lo producen, inherentes al tiempo y el pensamiento, y por lo tanto deja de sufrir todo. ¿Cómo entendemos esto, que llamamos la muerte, y que nos asusta tanto? El hombre ha creado muchas formas tortuosas de considerar la muerte, negarla, aferrarse a innumerables creencias y etc. Pero, para entender la muerte, ciertamente debe considerar lo nuevo. Porque, de hecho, no sabe nada sobre la muerte. ¿Él sabe? Es posible que haya visto a personas morir y haber observado en usted u otro enfoque de la vejez, con deterioro concomitante. Sabes que al terminar con la vida física para la vejez, el accidente, la enfermedad, el asesinato o el suicidio, pero no conoces la muerte, ya que sabes sexo, hambre, crueldad y brutalidad. Ignore lo que es morir, y mientras no lo haga, la muerte no tendrá sentido. Lo que teme es una abstracción, algo que no sabes. Sin darse cuenta de la plenitud de la muerte, o lo que implica,
La mente es el miedo al pensamiento, no al hecho de que no es consciente. Veamos esto con cierta profundidad. Si muriera repentinamente, no tendría tiempo para pensar en la muerte y temerla. Pero hay un intervalo entre ahora y el momento en que se presentará la muerte. Y durante este intervalo, hay mucho tiempo para preocuparse y racionalizar. Deseos, transporte a la próxima vida, si hay una próxima vida. Todas las ansiedades, deseos y conocimiento que ha acumulado. Y así inventar teorías o creer en cierto tipo de inmortalidad. Considera la muerte algo separado de la vida. La muerte está ahí, y tú estás aquí, ocupado viviendo. Al guiar su automóvil, tener relaciones sexuales, comer, hacer ejercicios o actividad, acumular conocimiento, etc. No quiere morir porque aún no ha completado el libro que está escribiendo o porque todavía no sabe cómo jugar contra el violín con virtuosismo. Por lo tanto, separa la vida de la muerte diciendo: ahora entenderé la vida y oportuno entenderé la muerte. Pero los dos no están separados. Y esto es lo que importa entender primero. La vida y la muerte constituyen un todo. Están estrechamente relacionados, y uno no puede aislar a uno de ellos y tratar de entenderlo por separado del otro. Esto es lo que, por regla general, hacemos. Dividimos la vida en compartimentos. Si eres economista, entonces la ciencia económica es todo lo que te interesa. Y nada sabes sobre el resto. Si usted es médico, un experto en nariz y garganta, o desde el corazón, vive en un año consecutivo en este campo limitado de conocimiento. Y cuando mueres, este es tu cielo. Como dije, considerar la vida fragmentamente es vivir con confusión constante, contradicción y angustia. Tienes que ver la totalidad de la vida. Y solo puedes ver esta totalidad cuando hay afecto y cuando hay amor. El amor es la única revolución que producirá orden. Es inútil adquirir un conocimiento constante de las matemáticas, la medicina, la historia y la economía, y luego reunir todos estos fragmentos. Esto no resolverá nada. Sin amor, la revolución solo conduce a la deificación del Estado, o a la adoración de una imagen, o a las innumerables perversiones tiránicas, y a la destrucción del hombre. Del mismo modo, cuando la mente, temerosa, pone la muerte desde la distancia, separándola de la vida diaria. Tal separación solo sirve para generar más miedo, más ansiedad y una multiplicidad de teorías sobre la muerte. Para comprender la muerte es necesario comprender la vida. Pero la vida no es la continuidad del pensamiento. La continuidad es esto responsable de todas nuestras aflicciones. Entonces, ¿puede la mente traer la muerte desde la distancia que encuentras para inmediato o ahora? ¿Entender? La muerte, en efecto, no está en ningún lugar remoto. Ella está aquí y ahora. Está presente cuando hablamos, cuando nos divertimos, cuando escuchamos, cuando nos dirigimos a la oficina. Es aquí cada momento de la vida, al igual que el amor. Si te das cuenta de este hecho, ya no tiene miedo de la muerte. No tememos lo desconocido, sino la pérdida del conocido. Tememos perder a nuestra familia, a estar solo, sin compañeros. Tememos el dolor de la soledad. Para ser privado de experiencias, los activos acumulados. Es lo que se sabe que tenemos miedo de caer. Lo conocido es el recuerdo, memoria a la que nos aferramos. Pero la memoria es solo una cosa mecánica, ya que las computadoras demuestran que la someten. Para entender la belleza y lo extraordinario naturaleza de la muerte, necesitamos deshacernos del conocido. Al morir a lo conocido es el comienzo de la comprensión de la muerte, porque la mente se vuelve fresca, nueva, y no existe miedo. Por lo tanto, uno puede ingresar a ese estado llamado muerte. Por lo tanto, desde el principio hasta el final de la vida y la muerte son inseparables. El sabio entiende el tiempo, el pensamiento y el sufrimiento, y solo él puede entender la muerte. La mente que muere en cada momento, que no almacena la experiencia, es inmaculada, y en consecuencia, está en un estado perenne de amor. ¿Quieres hacer preguntas sobre esto para entrar en más detalles? Pregunta: ¿cuál es la diferencia entre tu pensamiento y el pensamiento cristiano sobre el amor? Respuesta: siento que no puedo decirlo. No pienso en el amor. No puedes pensar en el amor. Si lo haces, no es un amor. Como sabrán, hay una gran diferencia entre el sexo y el pensamiento sobre el sexo, lo que estimula la sensación.
La mente que se preocupa por la mera satisfacción sexual, que piensa en el sexo, que excita a través de imágenes, figuras, pensamientos, es de calidad destructiva. Y a la otra cosa, el amor, difiere mucho. Nos sentimos sin la interferencia del pensamiento. Del mismo modo, uno no puede pensar en el amor de acuerdo con el patrón de nuestra memoria, o en lo que ha escuchado, que es bueno, profano, sagrado, etc. Porque este pensamiento no es amor. El amor no es cristiano ni hindú, ni este ni occidental, no es el tuyo ni el mío. Solo cuando una persona se libera de todas estas ideas de nacionalidad, raza, religión, etc., solo entonces sabrá lo que es amar. Mira, he estado hablando esta mañana sobre la muerte para entender, no solo mientras está aquí en este pabellón, sino durante tu vida. Y, por lo tanto, estar libre de sufrimiento, libre de miedo, y realmente saber lo que significa morir. Si ahora y en los próximos días, su mente no permanece vigilante, ileso, saludable, entonces la mera escucha de palabras será completamente inútil. Pero si lo encuentras profundamente atento, consciente de sus pensamientos y sentimientos, si no está interpretando lo que dice el hablante, sino que realmente observa por sí mismo, mientras describe y penetra el problema, luego, después de irse aquí, vivirá no solo con exultación, sino también con muerte y amor. Esta mañana quiero hablar sobre un tema quizás extraño con los oyentes. Me parece una de las cosas más importantes de la vida, aclarando mi mente, vaciándola de toda experiencia y pensamiento, para que se vuelva fresco, nuevo y saludable, porque solo sano, con su libertad, descubre lo verdadero. Esta cordura no es un estado permanente. No significa que la mente haya logrado un resultado y luego déjelo ser. Es el estado mental que, sin obstáculos, puede renovarse en todo momento, sin esfuerzo. Y esta renovación, esta libertad para descubrir, tiene un significado inmenso, ya que la mayoría de las personas viven superficialmente. Vive con su conocimiento e información y los juzga lo suficiente. Pero sin meditación, nuestra vida es muy superficial. Por meditación, no entiendo la contemplación o la oración. Para que la persona se encuentre en el estado de la meditación, o más bien, entre de natural y sin esfuerzo, primero debe comprender la mente superficial, la mente vulgar, la que, en regla, está satisfecho con la información. Habiendo acumulado conocimiento, o adquirido una cierta capacidad técnica, lo que nos permite ejercer una especialidad particular, vivir en este mundo con ligereza, estamos contentos de vivir a este nivel, sin comprender ningún problema psicológico que se presente a sí mismo. Me parece, por lo tanto, de manera relevante, observar la superficialidad de la mente e investigar si puede trascender a sí misma. Cuanto más conocimiento y preparación tenga una persona, mayor será su capacidad en la vida diaria. Y es obvio que necesitamos este conocimiento, esta preparación y esta capacidad, porque no podemos tirar las máquinas y la ciencia, y regresar al estado primitivo. Esto sería proceder como algunas personas religiosas tan llamadas, quienes quieren regresar a una tradición o resucitar conceptos y fórmulas filosóficas antiguas, destruyéndose a sí mismos y al mundo en el que viven. Ciencias, matemáticas, técnicas actualmente disponibles para el hombre, estas son cosas absolutamente necesarias. Pero vivir en este mundo tecnológico, de conocimiento e ilustración, que evoluciona rápidamente, tiende a hacernos superficiales. En general, estamos contentos de permanecer en esta superficialidad, ya que el conocimiento y la tecnología nos hacen ganar más dinero, más comodidad, más de la libertad que se llama. Las cosas son muy respetadas en una sociedad degradada y en la desintegración. Por lo tanto, para superarse, la mente debe comprender las limitaciones de la tecnología, el conocimiento y la ilustración, y estar libre de estas limitaciones. Como puede ver, nuestras actividades, nuestras emociones, nuestras reacciones neurológicas son desconocidas. Superficiales. Viviendo como la mayoría de las vidas superficiales,
Buscamos alcanzar las profundidades, penetrando cada vez más, ya que rápidamente nos cansamos de esta manera ligera de vivir. Cuanto más inteligente, más intelectual y apasionado, más nos daremos cuenta de la superficialidad de nuestra existencia. Se vuelve agotador, aburrido y sin sentido. Por lo tanto, trata a la mente superficial para descubrir el propósito de la vida o buscar una fórmula que le dé significado. Lucha contra esta mente para vivir de acuerdo con una idea de sí misma concebida o una creencia que ha aceptado. Por eso siempre actúa superficialmente. Este hecho debe ser percibido con toda claridad. Lo que haremos esta mañana es tomar, una por una, las capas superficiales para penetrar en el origen, a la última profundidad de las cosas. La superficialidad se perpetúa por la experiencia y por esta razón muestra todo el significado de la experiencia. En primer lugar, vemos cuánto tiende la especialización tecnológica de todo tipo de hacer que la mente sea cercana, vulgar y limitada. Cualidades que constituyen la verdadera esencia de los burgueses. Entonces, superficial que sea, busca lo que llama el significado de la vida, proyectando al mismo tiempo un estándar que le agradece, rentable, agradable, y a este estándar ajuste. Este proceso le brinda una cierta determinación, un cierto momento, una sensación de realización. También es necesario comprender profundamente esta cosa llamada experiencia. Viviendo una vida superficial, siempre estamos buscando experiencias más amplias y profundas. Por esta razón, muchas iglesias frecuentes toman mescalina, experimentan LSD, ácido lisígico y varias otras drogas, en busca de nuevas excitaciones, estímulos y sensaciones. También buscamos experiencia a través del arte, la música, las nuevas y más modernas formas de expresión. Bueno, la mente que quieres encontrarte con una gran profundidad, encontrarse y no producir este estado, debe entender todas estas cosas. La comprensión no es solo comprender intelectualmente una comunicación verbal, sino también para realizar la verdad sobre el problema de manera incontinente. Esta percepción inmediata es la comprensión. Uno puede discutir y discutir sin cesar sobre la opinión, pero esto no hará que la comprensión nazca. ¿Se requiere esto? Sí, sensibilidad, percepción, cierta duda, una actitud experimental que nos da la capacidad de aprender rápidamente. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la experiencia? Todos queremos nuevas experiencias, ¿verdad? Estamos cansados, en el antiguo, de las cosas que nos han causado dolor o sufrimiento, la rutina de la oficina, los rituales religiosos, los rituales de adoración, el estado. De todo esto estamos hartos, cansados, agotados. Y luego deseamos nuevas experiencias, nuevas pautas y en diferentes planes. Pero, por supuesto, solo la experiencia de un desafío y una respuesta resulta. La reacción personal a un desafío puede ser adecuada o inadecuada, según nuestra forma de ser, nuestro acondicionamiento. Es decir, respondemos a cada desafío de acuerdo con nuestro fondo, nuestra propia limitación. Esta respuesta al desafío es la experiencia, y cada experiencia deja un residuo que llamamos conocimiento. En otras palabras, al pasar por varias experiencias, la mente actúa como un tamiz, en el que cada experiencia deja un cierto sedimento. Este sedimento es memoria, y con este recuerdo cumpliremos con la próxima experiencia. Por lo tanto, cada experiencia, por amplia, profunda y vital, deja un nuevo depósito de sedimentos o memoria, lo que hace que nuestro acondicionamiento sea más fuerte. Por supuesto, esta no es una opinión. No se trata de creer lo que decimos. Si observa, verá que eso realmente sucede. Este orador describe cuán peculiar es la mente para acumular experiencia y observar este proceso en usted mismo. Por lo tanto, no hay nada que creer, ni está siendo hipnotizado por las palabras. Por lo tanto, cada experiencia, de cualquier naturaleza,
Deja un sedimento que se convierte en el pasado, se convierte en la memoria, y en este sedimento vivimos. Este sedimento es el yo, la verdadera estructura de la actividad egocéntrica. Al darnos cuenta de la naturaleza limitada de esta actividad egocéntrica, buscamos experiencias nuevas y más amplias, o preguntamos cómo romper esta limitación para encontrar algo superior. Pero cada búsqueda de esta naturaleza sigue siendo una actividad de acumulación, y solo aumentará los restos, el sedimento de la experiencia, ya sea la experiencia de un día, o la de 2 millones de años. Tienes que ver este hecho claramente. Debes ser consciente de él, tal como él es consciente de tener hambre. Cuando sientes hambre, nadie necesita decirte nada. Es una experiencia personal tuya. Análogamente, debe darse cuenta claramente, por usted mismo, que cada experiencia de afecto, compasión, orgullo, celos, inspiración, miedo, cualquier persona, deja en mente un residuo, y que la repetición constante y la superposición de nuevas capas a este desperdicio o sedimento constituyen todo el proceso de nuestro pensamiento, de nuestra existencia. Cada actividad nacida de este proceso, en cualquier nivel, debe ser inevitablemente superficial. Y la mente que quiere investigar la posibilidad de descubrir un estado de originalidad o un mundo no contaminado por el pasado, debe comprender este proceso de experiencia. Surge la pregunta: ¿es posible estar libre de toda la actividad egocéntrica, sin ningún esfuerzo, sin tratar de disolverla y así convertirla en un problema? Espero aclarar bien el problema, pero lo que diré más tarde será completamente oscuro. Ahora la palabra meditación generalmente significa pensar en una cosa, investigarla, reflexionar profundamente sobre ella. O puede significar un estado mental contemplativo, independientemente del proceso de pensamiento. Es una palabra de poco significado en esta parte del mundo, pero muy significativo en el este. Mucho se ha escrito sobre el tema y hay escuelas que abogan por diferentes métodos o sistemas de meditación. La meditación, para mí, no es ninguna de estas cosas. La meditación es el vaciado total de la mente. Y la mente no se puede vaciar, según un determinado método, escuela o sistema. Pero una vez que es necesario percibir la falacia extrema de todos los sistemas, la práctica de un sistema de meditación es buscar experiencia. Es un esfuerzo por lograr una experiencia más alta o la experiencia final. Y quien entiende la naturaleza de la experiencia rechaza todo esto, que termina para siempre, porque su mente ya no sigue a nadie. Ella no busca experiencia y ningún deseo tiene divisiones. La búsqueda de visiones, la intención de aumentar la sensibilidad por medios artificiales, drogas, disciplinas, rituales, adoración, constituye actividad egocéntrica. Nuestra pregunta, sin embargo, es la siguiente: ¿cómo puede la mente, que se ha vuelto superficial por la influencia de la tradición, la acción del tiempo, la memoria y la experiencia, cómo puede esta mente esforzarse sin esfuerzo por su superficialidad? ¿Cómo puede estar tan despierto que la búsqueda de experiencia no significa nada más? La mente iluminada ya no requiere luz. En sí mismo es ligero, y toda influencia, cada experiencia que penetra esta luz, consume el momento en el momento, para que la mente siempre esté clara, inmaculada. Solo la mente iluminada, la mente sana, puede ver lo que está fuera de los límites del tiempo. ¿Y cómo puede nacer este estado mental? Hice claro la pregunta. Esta no es mi pregunta. Es, o debe ser, una cuestión de interés general, por lo que no lo estoy imponiendo. Si te impusiera esta pregunta, te harías un problema diciendo: ¿cómo haré eso? Es un problema que debe nacer de su percepción, porque usted ha vivido, ha observado y también ha visto qué es este mundo. Y conoces tu forma de actuar. Ha leído el conocimiento acumulado, progresado en su conocimiento. Ha visto a personas con computadoras mentes, maestros capaces de desarrollar una cantidad sorprendente de conocimiento. Y hay teólogos de ideas fijas conocidas en torno a las cuales han desarrollado maravillosas teorías. La conciencia de todo esto inevitablemente debe haberse hecho la pregunta: ¿cómo puede la mente, prisionero de tiempo, producto pasado, tirar el pasado por completo, fácilmente y sin ningún esfuerzo? ¿Cómo puede estar libre de tiempo, sin ninguna directiva o razón, para que pueda encontrarse en la fuente de la vida?
Cuando se hace esta pregunta, para usted u otro, ¿cuál es su reacción? No me respondas, por favor. Escucha justo. Es una cuestión de gran significado. No es una pregunta retórica simple, que se puede responder rápidamente o dejarla de lado. Se trata de una importancia extraordinaria para la persona que penetraron las inanidades de la religión organizada y barrió a todos los sacerdotes y gurús, templos, iglesias, rituales, incienso. Lo arrojó todo a los vientos. Y si ya ha llegado a este punto, debe haberse cuestionado: ¿cómo puede la mente ir más allá de usted? ¿Qué haces cuando lo ves directamente, en presencia de un gran problema? Cuando te sucede algo tremendo e inmediato, la experiencia que te absorbe por completo es tan vital y exigente. ¿No es cierto? Su mente es tomada por este evento único para que se paga. Esta es una calidad de silencio. La mente reacciona como un niño para tener un juguete interesante. El juguete absorbe al niño, haciéndolo concentrarse y, por lo tanto, momentáneamente, olvida su travesura y corriente. Y lo mismo sucede con los adultos. Verse frente a un caso inusual y especial. Sin comprender el verdadero significado de esta experiencia, la mente está sobre su dominio y se estrella, conmocionada, paralizada, para que sea tránsito. Esto es algo que puede haber experimentado. Y también hay una especie de silencio mental que se presenta al considerar un problema, con la concentración completa. En este estado no hay distracción, porque momentáneamente no tenemos otro pensamiento u otro interés. No miramos en ningún otro lado, porque solo estamos interesados en esto. La concentración se intensifica que todo lo demás excluye. Y en este esfuerzo existe una vitalidad, un requisito, una premisa, que también produce una cierta calidad de silencio. Cuando la mente absorbe un juguete o emerge de todo un problema, solo está huyendo. Cuando las imágenes, los símbolos, las palabras como Dios, el Salvador, etc., un escape a la realidad. Y en este escape hay un cierto silencio. Si la mente se sacrifica o se olvida a sí misma por la identificación completa con una cosa, puede estar tranquilo, pero está en un estado neurótico. El deseo de identificación con un objetivo, una idea, un símbolo, una nación o una raza, denuncia un estado neurótico, como la mayoría de las personas supuestamente religiosas. Estos se identifican con el Salvador, el Maestro, con él o aquello. Identificación que les da a la impetetariosidad, traerles una visión beneficiosa del servicio de la vida. Y esta es una actitud totalmente neurótica. Y también está el que aprendió a concentrarse, que se enseñó a sí mismo a nunca para desviar la atención de la idea, la imagen, del símbolo de que diseñó frente a usted. ¿Y qué sucede en este estado de concentración? Toda la concentración es el esfuerzo y todo el esfuerzo es resistencia. Es como si un hombre construya a su alrededor una pared defensiva con una pequeña apertura por la cual mira una sola idea o pensamiento, para que nunca pueda ser sacudido, poner en un estado de incertidumbre. Nunca está abierto. Sin embargo, siempre viviendo dentro de su caracol de concentración. Detrás de las calidades de su búsqueda inspirada de algo. Y esto proviene de una sensación de gran vitalidad. Una impetuosidad que le permite hacer cosas extraordinarias. Para ayudar a los barrios bajos. Vivir en el desierto. Practicar todo tipo de buenas obras. Pero todavía es una actividad egocéntrica de la mente, que se centró en una cosa, con la exclusión de todo lo demás. Y también le da una cierta serenidad, lo que la hace silencio. Hay un tipo de silencio que ninguna relación tiene con estos estados neuróticos, y es entonces tenemos dificultad. Porque, desafortunadamente, y digamos sin ofensa, por regla general, somos neuróticos. Por lo tanto, para comprender cuál es este silencio, debemos liberarnos por completo de cualquier estado neurótico. En este silencio no hay autopiedad, ni deseo de resultado, ni proyección de imágenes. No hay visiones, ni lucha por concentrarse. Este silencio viene sin ser solicitado. Una vez que se entiende la absorción de la mente en una idea,
y las diversas formas de concentración que la persona practica. Y también cuando se entiende todo el proceso de pensamiento. A partir de esta observación, esta vigilancia de la actividad mental egocéntrica es un sentido de disciplina muy flexible, y esta disciplina es necesaria. No es una disciplina defensiva y reaccionaria. Nada tiene que ver con estar sentado en una esquina, con los infantiles con labas cruzadas y otros infantiles. No hay imitación, ni ajuste, ni esfuerzo para lograr un resultado. Observar todos los movimientos del pensamiento y deseo, el hambre de nuevas experiencias, el proceso de identificación con cierta cosa, solo observar y comprender todo esto. Naturalmente, una facilidad de disciplina y plena libertad. La comprensión disciplinada viene una percepción inmediata, un estado de atención completo. En esta atención hay virtud, y esta es la única virtud. La moralidad social, el carácter desarrollado por la resistencia, y de acuerdo con la respetabilidad y la ética social, esto no es virtud. La virtud es la comprensión de toda la estructura social que el hombre ha criado a su alrededor. Y también es la comprensión del autoalimentado, llamado auto, asumido, por identificación y control. Esta comprensión nace la atención, y solo en la atención está la virtud. Debe tener una mente virtuosa, pero que solo busca adaptarse a los estándares sociales y religiosos de una sociedad en particular, ya sea comunista o capitalista, no virtuosa. La virtud es necesaria porque sin virtud no hay libertad. Pero como la humildad no es cultivable, no podemos cultivarlo. Así como no podemos cultivar el amor. Pero si hay plena atención, también hay virtud y amor. De esta atención viene el silencio total. No solo al nivel de la mente consciente, sino también al nivel del inconsciente. Tanto conscientes como inconscientes son, de hecho, triviales, y la percepción de esta trivialidad nos libera del pasado y del presente. Prestando toda la atención al presente, surgimos internamente una cierta tranquilidad, lo que indica que ya no buscamos experiencia. Cada experimento terminó porque no hay nada más que intentar. Siempre despertada. La mente es la luz de sí misma. En esta quietud, en este silencio, la paz es. No la paz de los políticos, ni la paz entre dos guerras. Paz no nació de la reacción. Y cuando la mente es así, de una manera tranquila, puede proceder en. El rendimiento de la tranquilidad difiere completamente del movimiento de la actividad egocéntrica. La actuación de la tranquilidad es la creación. Cuando la mente puede moverse con esta placidad, ella conoce la muerte y el amor, y luego puede vivir en este mundo, y al mismo tiempo estar libre del mundo. Pregunta. Deseo silencio ardientemente, pero veo que mis intentos de alcanzarlo se vuelven cada vez más desafortunados. Respuesta. Primero, no puede desear cuidadosamente el silencio. No sabes nada, absolutamente nada de ti. Incluso si algo supiera, eso no sería silencio. ¿Por qué no sería realidad? Por lo tanto, debe tener mucho cuidado al decir que lo sabe. Mira, Señor, lo que sabes. Reconoce. Te reconozco porque ayer te encontré. Después de escuchar lo que dijo, y después de haber visto su forma de ser, le digo que te conozco. ¿Qué es lo que es algo del pasado? Y ese pasado te reconozco. Pero el silencio no puede ser reconocido. No hay ningún proceso de reconocimiento en él. Esto es lo que, en primer lugar, es importante entenderlo. Para reconocer algo debemos haberlo experimentado, conocido antes o leer sobre usted, o te he escuchado la descripción. Pero lo que se puede reconocer, describiendo, no es ese silencio. Lo anhelamos porque nuestra vida es superficial, vacía, monótona y estúpida. Y es por eso que queremos escapar de sus clientes potenciales detestables. Pero no podemos escapar de la vida. Tenemos que entenderlo. Y para entender una cosa, no debemos patearlo ni evitarlo. Es necesario tener un gran amor, verdadero afecto, por lo que queremos entender. Si queremos entender a un niño, no podemos forzarlo o compararlo con su hermano mayor. Debemos mirar al niño, observarla con amor, ternura, afecto, con todo lo que tenemos. Del mismo modo, debemos entender esta cosa vulgar que llamamos nuestras vidas, con sus celos, conflictos, aflicciones, cansancio y pesado. A partir de este entendimiento, proviene de una tranquilidad diferente que las agallas no pueden buscar.
Hay una historia interesante de un discípulo que debía tener con un maestro. Este hermoso y bien irrigado jardín era discípulo. Se sentó cerca de él. No está justo frente a ti, porque sentarse directamente frente al maestro no sería respetuoso. Así, sentado al lado, el discípulo cruza las piernas y cierra los ojos. Entonces le pregunta al maestro: amigo mío, ¿qué estás haciendo? Abriendo los ojos, el discípulo responde: Maestro, estoy tratando de alcanzar la conciencia del Buda, y cierra mis ojos. Por lo tanto, por un momento, el maestro atrapa dos piedras y comienza a frotarnos con mucho ruido. Entonces el discípulo desciende de las alturas que caminó y pregunta: Maestro, ¿qué estás haciendo? A lo que responde el maestro: estoy frotando estas dos piedras para que una de ellas se convierta en un espejo. Luego dice el discípulo: pero maestro, esto nunca podrá hacerlo, incluso si es 1.000.000 de años frotarlos. Sonreí entonces, maestro, y respuestas. Idénticamente, mi amigo. Puede sentarse allí 1.000.000 de años que nunca llegará a lo que pretende lograr. Y eso es lo que todos estamos haciendo. Estamos tomando posiciones. Deseamos algo, buscando algo de las agallas, que requiere esfuerzo, lucha y disciplina. Pero lamento decirte que ninguna de estas cosas te abrirá la puerta. Lo que lo hará es una comprensión sin esfuerzo. Solo mira, observa, con afecto y con amor. Pero no puede tener amor si no es humilde. Y la humildad solo es posible cuando nada desea, ni de los dioses, ni de ninguna entidad humana.